Era el 15 de mayo de 2023 en Puerto Escondido, México, un conocido destino en la costa del Pacífico. Víctor Masson, un canadiense de 27 años de Quebec, estaba de vacaciones con su novia Elba Castillo, originaria de México. Se hospedaban con la familia de Elba disfrutando juntos, pero lo que debía ser un viaje relajante terminó en tragedia. Víctor era asesor hipotecario en el Banco Laurentian y había estudiado en la Universidad Bishops en Sherbrooke. Su vida cambió drásticamente tras pasar el día en la playa con Elba. Esa noche ella salió a cenar con su familia, mientras él se quedó en el hotel. Alrededor de la 1:45 de la madrugada, Víctor salió solo. Terminó en un bar llamado Michelada el Aldoquín, donde conoció a un hombre y dos mujeres. Lo que parecía una interacción casual se tornó peligroso. Según los investigadores, hubo una discusión por una cuenta impaga. Cuando Víctor intentó irse, el grupo no lo dejó. Le escribió a su novia diciendo que no entendía qué pasaba y que si le mandaba la palabra peligro, buscara su ubicación y llamara a la policía. Minutos después agregó que estaba atrapado con ellos y que había intentado irse, pero no lo dejaban. Describió la situación como extraña. Esos fueron sus últimos mensajes antes de que todo se agravara. A la mañana siguiente, las autoridades encontraron su cuerpo a 2 millas del bar. Su teléfono y pasaporte estaban cerca, pero su billetera había desaparecido, sugiriendo un posible robo. Testigos ayudaron a reconstruir lo sucedido. El transeúnte Sergio Ruiz Luengas vio a Víctor intentando irse en su auto cuando chocó con una moto donde viajaba una mujer. El impacto generó una confrontación con el grupo del bar. Uno de ellos, Mario Omar Sanjines López, le arrojó una piedra al auto. Momentos después, sacó un arma y disparó 2 veces. Víctor fue empujado al asiento del pasajero. El grupo huyó dejándolo gravemente herido. Cuando llegaron las autoridades ya había fallecido. El caso se complicó al no haber sospechosos inmediatos, pero una semana después, Sergio Ruiz Luengas declaró haber visto todo y señaló a López como el responsable. Pero antes de testificar más, Sergio fue hallado muerto en circunstancias sospechosas. Su muerte generó gran preocupación. No se confirmó que estuviera ligada al caso de Víctor, pero muchos creyeron que intentaron silenciarlo. Mientras tanto, la familia de Víctor buscaba respuestas. Sus hermanos viajaron a México para identificar el cuerpo, pero tuvieron problemas para comunicarse con las autoridades. Incluso su abogado, contratado para ayudar, se retiró del caso por temor a su seguridad. La muerte de Víctor ocurrió pocos días después de otro ataque a un turista extranjero. Un argentino llamado Benjamín Gamón fue atacado con un machete en otra parte de Oaxaca, aumentando la preocupación por la seguridad en la región. Aunque Oaxaca suele tener bajos índices de criminalidad, estos hechos mostraban otra realidad, sobre todo en zonas turísticas como Puerto Escondido. Con el avance de la investigación, las autoridades se centraron en la pelea del bar y acusaron a Mario Omar Sanjines López de homicidio. Pero la muerte sin resolver de Sergio Ruiz Luengas dejó muchas dudas. Los últimos mensajes de Víctor, la discusión en el bar y los hechos posteriores indican una escalada aterradora. ¿Pero realmente todo comenzó por una cuenta impaga? ¿Había algo más detrás? ¿Y por qué el único testigo fue asesinado tan rápido tras hablar? La familia de Víctor sigue buscando justicia, pero la lenta investigación los tiene frustrados. Sus hermanos, devastados y desesperados, aún no han obtenido respuestas claras. Muchos se preguntan si esto pudo evitarse. ¿Se pudo salvar a Víctor? ¿Había un problema más grande detrás? ¿Y qué pasa con la seguridad de los turistas en Puerto Escondido? Por ahora el misterio sigue. Hasta que haya más respuestas, la historia de Víctor es una de pérdida, preguntas sin resolver y unas vacaciones que terminaron en tragedia. En una mañana aparentemente común de agosto de 2024, una calle muy transitada de Kuala Lumpur, Malasia, se convirtió en el escenario de una tragedia inimaginable. Vijaya Lakshmi Gali, una turista de 48 años proveniente de Andhra Pradesh, India, había viajado con su familia a la ciudad para disfrutar de su vibrante cultura antes de regresar a casa. Pero mientras caminaba por Jalan Masjid, India, una zona conocida por sus joyerías y tiendas de orfebres, el suelo bajo sus pies colapsó sin previo aviso. Vijaya tenía antecedentes de viajes frecuentes a Malasia y Singapur, tanto por negocios como por placer. Su familia la describía como devota y aventurera.
Se dirigía a un templo hindú cercano cuando ocurrió el accidente, el 23 de agosto. Tras haber pasado casi 2 meses en Malasia, tenía programado volar de regreso al día siguiente. Su esposo y su hijo lograron escapar del derrumbe, pero Vijaya cayó por un agujero de 8 metros de profundidad que se abrió bajo el suelo embaldosado. Las investigaciones iniciales sugirieron que el socavón se había formado por tuberías de desagüe rotas y fallas geológicas subyacentes. Cámaras de seguridad captaron el momento aterrador, mostrando cómo los transeúntes evitaban por poco el mismo destino, observando en shock mientras la calle la tragaba. A las 8:22 de la mañana, los vecinos llamaron al Departamento de Bomberos y Rescate, que desplegó bomberos, equipos tácticos especializados, perros de rastreo, excavadoras y potentes chorros de agua. En los días siguientes, más de 100 rescatistas trabajaron sin descanso usando cámaras remotas, radares de penetración terrestre e incluso cámaras robóticas rastreadoras para inspeccionar el sistema de alcantarillado. Sin embargo, solo se recuperaron las sandalias de Vijaya durante las primeras 17 horas de búsqueda, dejando a los rescatistas y a su familia aferrados a una esperanza que se desvanecía. El sistema de alcantarillas de Kuala Lumpur estaba obstruido por desechos humanos solidificados, aceite de cocina, cabello y otros residuos, formando bloqueos tan duros como el concreto. Los buzos que ingresaban a los estrechos y oscuros túneles debían avanzar acostados, enfrentando corrientes tan potentes que el retroceso se volvía casi imposible. 2 buzos estuvieron a punto de quedar atrapados cuando un efecto de pistón provocado por el agua los presionó contra el interior del ducto. Estas condiciones obligaron a suspender la operación varias veces, mientras los equipos usaban chorros de alta presión y ganchos de hierro para intentar romper las obstrucciones. Expertos especularon que Vijaya pudo haber sido arrastrada por corrientes subterráneas que se desplazaban a velocidades de al menos 1 metro por segundo, lo que podría haber llevado sus restos a más de 86 kilómetros en un solo día. La complejidad y el peligro del sistema de desagüe, sumados a la posibilidad de que se hubiera desplazado rápidamente del sitio original, agravaron la tragedia. Un segundo socavón se abrió a solo 50 metros del colapso inicial, intensificando el temor sobre la seguridad en las calles de Kuala Lumpur y obligando a las autoridades a cerrar amplias zonas del área. Las secuelas de la desaparición de Vijaya fueron profundas y extendidas. El gobierno de Malasia extendió las visas de su familia por 1 mes mientras esperaban noticias, y les asignó consejeros para apoyarlos en su duelo. La Alta Comisión de India en Kuala Lumpur mantuvo una estrecha comunicación con los equipos de búsqueda y los familiares de Vijaya. La reacción pública en Malasia fue de temor e indignación, ya que el incidente planteó preguntas urgentes sobre la seguridad de la infraestructura en una de las ciudades más activas del sudeste asiático. La alcaldía de Kuala Lumpur canceló las celebraciones del Día Nacional en esa zona como muestra de respeto hacia la familia de Vijaya, y las autoridades anunciaron una auditoría de integridad para investigar la causa del socavón. Evaluaciones iniciales apuntaron a una combinación de factores humanos como tuberías subterráneas deterioradas y causas climáticas que afectan la estabilidad del suelo. El impacto económico en los negocios locales fue inmediato. Con gran parte de Jalan Masjid India cerrada, los comerciantes reportaron caídas en ventas de hasta el 70%, y muchos consideraron cerrar hasta que se garantizara la seguridad. La búsqueda de Vijaya concluyó sin hallar su cuerpo. El 1 de septiembre, el gobierno de Malasia declaró legalmente muerta a Vijaya Lakshmi Gali, cerrando un capítulo de esta historia que dejó una huella imborrable en todos los que la presenciaron, y dejando en evidencia lo frágil que puede ser la línea entre la vida cotidiana y una tragedia repentina. Era el 24 de agosto de 2015 en el Parque Nacional Hwange, Zimbabue. Quinn Swales, un guía de safari de 40 años, conducía una caminata temprano por la mañana. Trabajaba para Camp Hwange, un albergue que ofrecía experiencias cercanas con fauna a pie. Este tipo de tour era normal para Quinn. Lo había hecho muchas veces. Conocía bien la zona y era muy respetado en la comunidad de guías. Antes había sido piloto, pero decidió volver a la sabana, donde se sentía en casa. Ese día Quinn guiaba a turistas siguiendo huellas frescas de león, una forma popular de ver fauna africana de cerca. Conocido por su calma y seguridad, los llevó hasta una manada con 2 machos, 2 hembras y 2 cachorros.
Uno de los machos Nshaja llevaba collar de rastreo y era reconocido por tener un solo testículo. A menudo lo comparaban con Cecil, un león abatido un mes antes en el mismo parque. La muerte de Cecil, tras ser atraído fuera de un área protegida y cazado, generó indignación mundial y críticas a la caza en Zimbabue. Quinn conocía la polémica y había publicado sobre Cecil semanas antes. Todo parecía normal. Avanzaron con cuidado, pero de pronto, Nshaja cargó. Los leones rara vez atacan sin sentirse amenazados. Con cachorros cerca, probablemente vio al grupo como peligro. Reaccionó rápido, demasiado para que Quinn usara su rifle. Quinn se interpuso entre el león y sus huéspedes. Testigos dijeron que no dudó. Se plantó frente a Nshaja para protegerlos. El león lo alcanzó en segundos y lo atacó, mordiéndolo en hombro y cuello. Los turistas gritaron hasta que el ruido hizo retroceder al animal. Las heridas eran graves. Quinn murió en el lugar. Los visitantes estaban ilesos, pero en shock. Usaron la radio para llamar a Camp Hwange y el personal llegó rápido sin poder ayudar. Shelley Cox de African Bush Camps confirmó su muerte y dijo que sus actos demostraban su pericia, entrenamiento y valentía. Esta vez no se trataba de caza, sino de un hombre que lo dio todo por proteger. Amigos y colegas le rindieron homenaje. Un excompañero dijo que siempre soñó con volver a la vida salvaje. Nshaja ya había sido visto como impredecible. A inicios de ese año, otro albergue advirtió sobre él, llamándolo peligroso, pero también una visión rara. Pese al riesgo, Quinn hizo lo de siempre: seguir rastros y proteger a su grupo. Camp Hwange confirmó que estaba plenamente entrenado y experimentado. Parques y Fauna de Zimbabue también confirmó que Nshaja llevaba collar de rastreo como Cecil. Su empleador David Carson elogió sus acciones y dijo que afrontó el peligro sin miedo. Su muerte mostró los riesgos reales que los guías de safari enfrentan a diario. Ellos son quienes mantienen seguros a los visitantes en entornos salvajes e imprevisibles. Quinn siguió todas las reglas. No dañaba a los animales. Protegía tanto a ellos como a quienes iban a verlos. Su historia no es de un error, sino de alguien que hizo todo bien, y aún así pagó el precio más alto. Quinn Swales murió haciendo lo que amaba. Era el 19 de febrero de 2025, cuando Olga Perminova, una turista rusa de 53 años, abordó el famoso tren Podimenike en Sri Lanka. Viajaba con un grupo turístico de Rusia, ansiosa por recorrer la ruta escénica famosa por sus vistas de plantaciones de té, densos bosques y montañas. Olga, trabajadora de seguridad de Saratov, Rusia, amaba explorar nuevos lugares. Pero su deseo de capturar la foto perfecta pronto la llevaría a un error fatal. El Podimenike conecta Colombo Fort con Badulla, recorriendo casi 190 millas en unas 10 horas. Es uno de los viajes en tren más bellos del mundo, con el tramo de Nanuoya a ella destacándose por lugares icónicos como el Puente de los 9 Arcos. Para Olga era un sueño. El tren abierto, el aire fresco y el paisaje impresionante creaban la oportunidad ideal para la fotografía. Mientras el tren avanzaba, Olga se inclinó por una puerta abierta para tomar una selfie. Agarrada de los barrotes metálicos, intentó capturar el paisaje. Informes indican que pudo haber intentado fotografiar el Puente de los 9 Arcos. Al posicionarse, extendió la cabeza fuera del tren y chocó contra una roca a alta velocidad. El impacto fue brutal, haciéndola caer al suelo con heridas críticas en la cabeza. Pasajeros y personal del tren corrieron a ayudar mientras el tren se detenía de emergencia. Los rescatistas llegaron rápido y la trasladaron al Hospital Docente de Badulla. A pesar de la atención médica inmediata, sus heridas eran demasiado graves y fue declarada muerta. Los doctores hicieron todo lo posible, pero el daño era irreversible. El accidente ocurrió entre las estaciones de Badulla y Jaliela, en un tramo con pasajes estrechos y vías sinuosas. Las autoridades creen que su decisión de asomarse fue un momento de error de juicio que le costó la vida. Su muerte conmocionó a la comunidad viajera, especialmente a los turistas en la famosa ruta ferroviaria de Sri Lanka. No era la primera vez que ocurría un incidente así. En todo el mundo, muchos viajeros han perdido la vida al tomarse selfies en lugares peligrosos, acantilados, cascadas e incluso vehículos en movimiento. El Podimenike es conocido por su belleza, pero también representa peligros reales.
Las puertas abiertas y los estribos colgando sobre las vías son riesgos que a menudo se subestiman. Muchos turistas ignoran los peligros. Olga viajaba con un grupo, pero no está claro si otros notaron lo que hacía. Muchos viajeros toman fotos en solitario, impulsados por la influencia de las redes sociales. El deseo de documentar experiencias puede llevar a situaciones de riesgo. Tras el incidente, el gobierno ruso organizó el traslado del cuerpo de Olga a su país. Su familia, que esperaba su regreso con historias de aventura, quedó sumida en el dolor. El ferrocarril Podimenique se convirtió en escenario de otra tragedia relacionada con selfies. Solo meses antes, ocurrieron accidentes similares en otras partes del mundo. En India, un turista británico murió al intentar una selfie en un lugar peligroso. En Bali, una pareja cayó 80 pies al posar para una foto en una cascada. Estos casos generan preocupación sobre los riesgos de tomarse fotos en lugares peligrosos. Investigadores han advertido que este tipo de accidentes son cada vez más frecuentes. Un estudio de 2018 de la Biblioteca Nacional de Medicina informó que entre 2011 y 2017, al menos 259 personas murieron en incidentes relacionados con selfies. Las principales causas fueron ahogamientos, caídas y accidentes de transporte. ¿Y si se hubiera quedado dentro del tren, se podrían haber evitado los hechos con normas de seguridad más estrictas? ¿Deberían las redes sociales advertir mejor sobre los riesgos de tomarse fotos en situaciones peligrosas? Lo único seguro es que ninguna foto vale una vida. Olga era madre, abuela y viajera en busca de aventura. Cada año más viajeros pierden la vida en busca de la imagen perfecta. A medida que las redes sociales crecen, estas tragedias podrían continuar. Es un recordatorio de que la seguridad siempre debe estar por encima de capturar un momento. Juliana de Souza Pereira Marins era una publicista y bailarina brasileña de 26 años, que había salido sola a recorrer el sudeste asiático, documentando su viaje en redes sociales. Nacida y criada cerca de Río de Janeiro, amaba viajar y bailar, y había pasado varios meses explorando Tailandia, Vietnam y Filipinas, antes de llegar a Indonesia en junio de 2025. El 21 de junio, se unió a una excursión guiada al Monte Rinjani, el segundo volcán más alto y peligrosamente famoso de Indonesia. Entusiasmada por conquistar el desafiante ascenso que atrae a senderistas de todo el mundo. Pero lo que comenzó como otro capítulo emocionante de su viaje terminaría en tragedia, desatando una gran indignación en Brasil. Juliana había comenzado la caminata al Monte Rinjani con un grupo de otros 5 turistas y un guía local. El sendero que siguieron bordeaba estrechos y empinados caminos a lo largo del borde del cráter, a casi 2.700 metros sobre el nivel del mar. Según informes oficiales y declaraciones de su familia, Juliana empezó a mostrar signos de agotamiento cerca del área de Semaratungal, con dificultad para respirar e incapaz de mantener el ritmo. El guía le sugirió descansar sola mientras él acompañaba al resto del grupo. Cuando regresó más de una hora después, Juliana ya no estaba. Las autoridades determinaron luego que había resbalado del estrecho sendero alrededor de las 6:30 de la mañana, cayendo casi 300 metros, casi 1000 pies, por una ladera empinada y rocosa del volcán. Imágenes de dron grabadas por excursionistas cercanos pronto revelaron la desesperada situación de Juliana. Había sobrevivido a la caída, pero estaba atrapada en una cornisa rocosa expuesta, sin comida, agua ni refugio. Sus heridas, incluidas múltiples fracturas, la dejaron inmovilizada y vulnerable al frío y húmedo clima de la montaña. Turistas que pasaban por el sendero afirmaron haber escuchado sus gritos, lo que provocó una llamada de emergencia a las autoridades locales a las 2:32 de la tarde de ese mismo día. Desde ese momento, comenzó una gran operación de rescate, con 6 equipos especializados formados por policía, unidades de búsqueda y rescate, guardabosques y voluntarios equipados con taladros industriales, helicópteros y drones. La niebla espesa, los suelos inestables y el terreno traicionero frustraron repetidamente los intentos de alcanzarla. Las cuerdas de rescate eran demasiado cortas para ese descenso, y se descartaron los helicópteros por las condiciones de vuelo peligrosas. El 22 de junio, imágenes de dron confirmaron que Juliana ya no estaba en su posición inicial, lo que sugiere que había intentado moverse o trepar para salvarse, pero había caído más abajo,
alcanzando una profundidad de aproximadamente 600 metros debajo del sendero. Su hermana Mariana negó públicamente los falsos informes que aseguraban que Juliana había recibido provisiones o había sido rescatada, aclarando que los videos que circulaban en línea eran falsos y que los rescatistas no habían logrado llegar a ella en absoluto. Autoridades de Indonesia y Brasil monitoreaban la operación de cerca, pero la comunicación con la familia fue inconsistente y errónea, lo que aumentó su angustia. El 24 de junio, los equipos de rescate finalmente alcanzaron la ubicación de Juliana y confirmaron su fallecimiento. Expertos forenses determinaron después que había muerto por múltiples fracturas y una hemorragia interna masiva, aproximadamente 20 minutos después de la caída. Las condiciones extremas y la exposición agravaron su sufrimiento, aunque no se hallaron signos de hipotermia. La muerte de Juliana tuvo un fuerte impacto en Brasil, generando una protesta nacional por la lentitud y eficacia del rescate. Su familia acusó públicamente a la operación de negligencia, argumentando que si los rescatistas hubieran llegado dentro de las primeras 7 horas, el tiempo estimado que podría haber sobrevivido, ella tal vez estaría viva. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil envió diplomáticos para supervisar las tareas de recuperación y brindar apoyo. Mientras tanto, en Indonesia, organizaciones locales comenzaron a exigir mejoras en los protocolos de rescate en montaña, mejor equipamiento y directrices más claras para asistir a extranjeros en situaciones críticas. El legado de Juliana sigue impulsando pedidos de reforma para proteger a quienes exploran los paisajes más desafiantes del mundo. El 5 de febrero de 2025 ocurrió una tragedia en Salvador, Brasil, en la histórica iglesia y convento de San Francisco. Este templo, famoso por su interior barroco y sus tallados dorados, era un gran atractivo turístico. Pero una falla estructural provocó un derrumbe devastador, causando la muerte de Giulia Pancioni Righetto, una experta en marketing alimentario de 26 años, originaria de São Paulo. Giulia estaba visitando Salvador con su novio y 3 amigos, disfrutando de su cultura e historia. Esa mañana había compartido fotos de su viaje, emocionada por explorar lugares icónicos como el Fuerte de San Marcelo. Había visitado Italia, España y Croacia. Por la tarde el grupo llegó a la iglesia de San Francisco, construida a inicios del siglo XVIII. Aunque había sido restaurada, algunas partes estaban deterioradas, especialmente el techo. Un fraile había advertido al Instituto Nacional del Patrimonio Histórico y Artístico, IFAN, sobre el problema, pero no se tomaron medidas urgentes. Cuando Giulia y sus amigos estaban por irse, ocurrió el desastre. Una gran sección del techo colapsó, con vigas y escombros cayendo con fuerza. Se formó una enorme nube de polvo y caos. La gente gritó y corrió buscando refugio mientras los escombros caían. Giulia quedó atrapada bajo los restos. Su novio y amigos intentaron ayudarla, pero el daño era grave. Los equipos de rescate, incluyendo la Defensa Civil, los bomberos y la Policía Civil, trabajaron rápidamente para retirar los escombros y buscar sobrevivientes. Giulia no sobrevivió. Su cuerpo fue recuperado en 2 horas. El derrumbe dejó varios heridos. Una amiga de Giulia sufrió un golpe en la cabeza y fue hospitalizada. Otras 4 personas, incluidos 2 turistas extranjeros, también resultaron heridas y recibieron atención médica. La iglesia, antes símbolo del pasado colonial de Brasil, ahora era un sitio de desastre. El incidente conmocionó a locales y visitantes. La iglesia de San Francisco había resistido más de 3 siglos, pero expertos llevaban tiempo advirtiendo sobre su fragilidad sin que se tomaran medidas urgentes. Tras el colapso se inició una investigación. Sóstenes Macedo, de la Defensa Civil, explicó que la estructura del techo falló debido al peso de las secciones superiores. Con el tiempo, las vigas de madera se debilitaron y no soportaron el techo, provocando su desplome repentino. La tragedia generó preocupación sobre la seguridad en sitios históricos de Brasil. El Ministerio de Cultura e IFAN emitieron un comunicado lamentando lo sucedido y prometiendo trabajar con las autoridades locales para esclarecer el caso. También enfatizaron la necesidad de reforzar medidas de seguridad en lugares turísticos para evitar futuros accidentes. Una gran pregunta fue por qué la iglesia seguía abierta pese a las advertencias. Un fraile había notado un abultamiento en el techo días antes y lo reportó a IFAN, pero no se tomó acción inmediata.
Luego las autoridades afirmaron que si el fraile creyó que era una emergencia, debió contactar a la defensa civil o los bomberos. Pero al no tomarse más medidas, el templo siguió recibiendo visitantes. La muerte de Julia devastó a su familia, amigos y a la comunidad viajera. Estaba llena de vida, entusiasmada por descubrir el mundo y compartir sus experiencias. Horas antes del derrumbe, había publicado fotos de otro sitio histórico, disfrutando de Salvador. Nadie imaginó la tragedia que ocurriría después. Las autoridades enfrentaban preguntas difíciles sobre responsabilidad y supervisión. El derrumbe evidenció los riesgos de ignorar el mantenimiento en monumentos históricos, especialmente los más visitados. A futuro, los funcionarios prometieron implementar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los turistas y evitar nuevas tragedias. Era el 26 de marzo de 2016, en las remotas islas Raja Ampat, en Indonesia. Sergei Likvar, un turista de 37 años de Kolomna, Moscú, viajaba por el sudeste asiático tras dejar su trabajo. Amaba la aventura y descubrir lugares nuevos. Esa mañana fue a hacer snorkel cerca de la isla Minyaifun, una zona tranquila famosa por sus arrecifes de coral y aguas claras. Parecía una salida pacífica, pero Sergei nunca regresó. Ya había hecho snorkel en Indonesia y solía ir con guía o en grupo, algo muy recomendado allí por las aguas bravas y fauna peligrosa. Esta vez fue solo. Minyaifun forma parte de las islas Raja Ampat, en Papúa Occidental. Está lejos de ciudades y destinos turísticos. Aunque es popular entre buceadores, los locales saben que allí hay corrientes fuertes, rocas afiladas y grandes cocodrilos marinos. Viven en toda la región. Aunque raros ha habido incidentes, pero no es común que un turista extranjero salga herido. Cuando Sergei no volvió, sus amigos pensaron que se había demorado. Pero tras pasar un día entero sin rastro, se preocuparon. Sabiendo que él era prudente en el agua, lo reportaron desaparecido al día siguiente. Equipos de búsqueda locales, dirigidos por el oficial regional Prasetyo Budiarto, comenzaron a revisar la costa y aguas cercanas. Sabían que allí las condiciones eran peligrosas. Las corrientes podían arrastrar a alguien lejos. Si Sergei había caído en una, su cuerpo podría estar a kilómetros. El 30 de marzo, 4 días después, hallaron algo inquietante. Su cuerpo flotaba cerca de un arrecife, no lejos de donde había entrado al agua. Un gran cocodrilo marino nadaba cerca, pero se alejó al llegar los rescatistas. El cuerpo mostraba señales de un ataque violento. Le faltaba una mano y tenía una herida profunda en la cadera izquierda. Otras lesiones indicaban que había sido arrastrado bajo el agua. Por las heridas estaban seguros de que un cocodrilo lo atacó. Expertos creen que fue en el borde de un arrecife, donde el fondo cae de golpe y los depredadores esperan. Los cocodrilos marinos suelen ocultarse bajo la superficie y atacar rápido. Son los reptiles más grandes del mundo. Los machos superan los 5 metros y hay reportes de aún más. Son lo bastante fuertes para arrastrar presas pesadas bajo el agua, y una vez que muerden, escapar es casi imposible. Probablemente Sergei nunca lo vio venir. Su cuerpo fue llevado en bote a Sorong a unas 2 horas. Luego las autoridades contactaron a la embajada rusa. Por pedido de la familia, Sergei fue cremado. Su primera, Elena Likvar, contó que fue muy duro. Por la lejanía y las normas internacionales, tuvieron que contactar a varios organismos para obtener información. Al final, un familiar viajó para traer sus cenizas a casa. La noticia se difundió rápido en Rusia e Indonesia. Aunque ocurren ataques de cocodrilos, es extremadamente raro que un turista muera así. El hecho impactó a las comunidades de buceo y viajes. Expertos explicaron que los cocodrilos marinos viven en manglares, aguas costeras e incluso arrecifes abiertos. Esto hace que ciertas zonas de Raja Ampat sean riesgosas para el snorkel en solitario, sobre todo sin consejo o apoyo local. Los lugareños no se sorprendieron de hallar un cocodrilo allí. Ese tramo es conocido por corrientes peligrosas, fondos rocosos y poca visibilidad. Incluso a expertos se les advierte no nadar solos. Las autoridades confirmaron que Sergei entró al agua sin consultar a los locales. No se sabe si conocía el peligro, pero ir solo en esa zona terminó en tragedia. El caso se cerró poco después, con la causa oficial ligada a las heridas del cocodrilo. La muerte de Sergei es uno de los pocos casos de este tipo en Indonesia.
Su historia es un recordatorio de que la naturaleza, aunque hermosa, también puede ser impredecible y peligrosa. El 10 de diciembre de 2024, en el santuario del Bosque Sagrado de los Monos de Ubud, Bali, un enorme árbol se desplomó durante una repentina ráfaga de clima extremo, transformando un día de turismo en una tragedia horrible. El incidente, grabado por cámaras de seguridad y ampliamente difundido, ha conmocionado tanto a la comunidad local como a visitantes internacionales, subrayando los peligros que trae el clima cada vez más impredecible. F. Justine Christine, una turista francesa de 32 años, y Kim Hyo-eun, una mujer surcoreana de 42 años, se encontraban entre los muchos visitantes que exploraban el frondoso bosque habitado por monos cuando ocurrió el accidente. Justine era conocida por sus seres queridos como una viajera vibrante que abrazaba nuevas culturas, mientras que Kim era una experimentada turista de Corea del Sur, que buscaba un momento de paz y reflexión en el famoso paisaje espiritual de Bali. Junto a ellas estaba Lee Suni, otra surcoreana, quien resultó gravemente herida durante el colapso. Las tres habían elegido visitar el santuario, que abarca más de 12 hectáreas y alberga a más de 1.200 macacos de cola larga, símbolo de la rica biodiversidad y herencia cultural de Bali. Alrededor de las 12:10 de la tarde, mientras los turistas caminaban cerca de uno de los antiguos templos del santuario, las condiciones climáticas se deterioraron abruptamente. Una ráfaga de viento fuerte acompañada de lluvia intensa atravesó el bosque. Testigos relataron cómo el aire se tensó mientras las ramas empezaban a crujir de forma ominosa. De repente, un árbol gigantesco, probablemente un banyan o pule maduro, cedió, cayendo con devastadora velocidad y fuerza. Las cámaras mostraron a los turistas entrando en pánico y huyendo por sus vidas, pero el árbol cayó sobre el camino, aplastando a Justine y Kim bajo su enorme peso. Lee sobrevivió al impacto. El caos y la tristeza dominaron inmediatamente después. Empleados, turistas y equipos de emergencia acudieron para ayudar a las víctimas, brindando primeros auxilios mientras esperaban ambulancias. A pesar de sus esfuerzos, Justine y Kim fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que Lee fue trasladada de urgencia al hospital Kenak Medica. Otros 5 turistas sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el sitio o en la clínica del santuario. El camino quedó cubierto de escombros, ramas torcidas y un profundo sentimiento de pérdida. Las autoridades actuaron rápido para manejar la crisis. El santuario fue evacuado y cerrado al público por al menos 2 días para garantizar la seguridad y permitir investigaciones y limpieza. La policía de Ubud coordinó con los consulados de Corea del Sur y Francia para notificar a las familias de las víctimas y ofrecer apoyo tras el trauma. La administración forestal destacó que el árbol no mostraba signos de enfermedad o debilidad estructural en inspecciones recientes, atribuyendo el colapso únicamente al clima extremo. Se realizaban mantenimientos y evaluaciones regulares, pero la fuerza repentina de la naturaleza fue imparable. Quedó claro que Bali es vulnerable a desastres relacionados con el clima. Las autoridades señalaron un aumento notable de incidentes como caídas de árboles y deslizamientos durante diciembre, debido al fenómeno climático, la niña que trajo lluvias e intensos vientos. En los días cercanos a la tragedia, las agencias locales documentaron decenas de desastres similares, generando gran preocupación por la seguridad pública en las zonas turísticas. Las agencias regionales de mitigación de desastres de Bali intensificaron medidas preventivas, desplegando maquinaria pesada en zonas de riesgo y lanzando campañas de concientización para que la población actúe con precaución durante el clima extremo. También se planearon ceremonias tradicionales de purificación en el bosque sagrado para honrar la memoria de Justine y Kim, reflejando la profunda espiritualidad del lugar y el compromiso local de respetar a quienes se perdieron. La tarde del 17 de noviembre de 2020 en la playa de Pipa en Río Grande do Norte, Brasil, familias y turistas disfrutaban un día tranquilo junto al mar. Entre ellos estaban Hugo Méndez Pereira, de 32 años, su pareja Estela Silva de Sousa, de 33, y su hijo Sol, de 7 meses. Su perra Brisa también estaba con ellos, relajándose cerca de un alto acantilado. Parte del acantilado colapsó. Rocas enormes cayeron sobre la familia sin darles tiempo de reaccionar. En un intento desesperado por proteger a su bebé, Estela lo cubrió con los brazos,
pero quedaron enterrados bajo las piedras. Testigos vieron con horror el derrumbe. Igor Caetano, un operador turístico local, fue de los primeros en ayudar. Junto a otros presentes corrió a excavar entre los escombros. Cada segundo contaba. Igor recordó que cavaron hasta encontrar al padre, luego a la madre y al niño. El bebé aún respiraba. Una médica intentó asistirlo, pero no pudo hacer nada. A pesar de los esfuerzos, las heridas eran fatales. Hugo y Estela fueron aplastados. Sol, aunque sobrevivió brevemente tras ser rescatado, no resistió. Su perra Brisa también murió. Videos muestran a personas usando sus manos, maderas y lo que encontraban para mover las piedras y salvarlos, pero era tarde. La playa pasó de ser un lugar de risas a un escenario de devastación. Hugo y Estela eran conocidos en Pipa, donde habían construido su vida. Hugo, oriundo de otra región, había viajado años en una furgoneta con Brisa antes de establecerse allí. Trabajaba como gerente de recepción en el Hotel Sun Bay y era muy querido. Estela era reconocida por su amor y devoción como madre. Su repentina partida dejó a la comunidad en shock. Amigos, vecinos y extraños lamentaron la tragedia, sin poder creer cómo un día normal terminó en desastre. Las autoridades confirmaron que el derrumbe fue causado por erosión natural. Con el tiempo, el mar desgastó la base del acantilado, debilitando su estructura. La formación de 60 metros se desmoronaba poco a poco, haciendo inevitables los deslizamientos. Los residentes conocían los riesgos. João Mariño, pescador y primo de Estela, solía advertir a los turistas de no sentarse cerca de los acantilados. Contaba que, al haber nacido allí, siempre supo que algo así podía pasar. El mar continuaba erosionando las rocas, pero no todos escuchaban las advertencias. Ese día, una patrulla de playa supuestamente les pidió alejarse del acantilado. Lamentablemente, permanecieron allí sin saber cuánto tiempo les quedaba antes del desastre. Las señales de advertencia sobre desprendimientos habían sido arrastradas por la marea, dificultando su visibilidad. El gobierno local reconoció que la erosión complicaba las medidas de seguridad. Fabio Pineiro, portavoz municipal, explicó que las mareas debilitaban los acantilados, aumentando el riesgo de colapsos. Tras la tragedia, surgieron críticas sobre la claridad de las advertencias y la efectividad de las medidas preventivas. El ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, lamentó el incidente en Pipa y envió sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. Para quienes conocían a Hugo y Estela, su pérdida fue devastadora. Eran una pareja joven con el sueño de criar a su hijo en un pueblo costero. Su historia era de amor, aventura y nuevos comienzos, truncada de una manera inimaginable. La tragedia también dejó preguntas difíciles. Si las señales hubieran sido más visibles, ¿se habrían movido? Si la patrulla de playa hubiera insistido más, ¿se habrían salvado? Tal vez nunca haya respuestas claras. Pero para quienes quedaron atrás, el dolor de ese día será imposible de olvidar. Era el 26 de septiembre de 2024 frente a la isla Pulau Reong, en Indonesia. Colin Monfort, una madre jubilada de 68 años de Holland, Michigan, había iniciado un tour de buceo de 7 semanas con su esposo Mike. Para ellos no era algo raro. Llevaban décadas buceando juntos por todo el mundo. Colin era experimentada, precavida y respetada en la comunidad de buceo. Aquella mañana buceaba con 6 amigos y un guía. Las aguas de Pulau Reong son hermosas pero impredecibles. Cerca de las 9 entraron al agua. No mucho después, una fuerte corriente golpeó al grupo. Intentaron mantenerse juntos, pero Colin se separó. El guía intentó ayudarla a volver, pero la corriente era demasiado fuerte. Finalmente, el grupo tuvo que regresar. Nadie vio qué le pasó después. No volvió a la superficie. La última vez que la vieron estaba a unos 7 metros de profundidad, con su tanque medio lleno. Aunque había una corriente descendente, buzos expertos no consideraban peligrosa la zona. Su amiga cercana Kim Sass dijo después que las condiciones eran manejables. Equipos de rescate buscaron durante 8 días con helicópteros, botes y buzos. No hubo rastro. El 3 de octubre la búsqueda se detuvo. El mar estaba muy agitado y tras 8 días, la posibilidad de supervivencia era baja. Pero algo inesperado ocurrió. El 6 de octubre, un pescador en Timor Oriental, a más de 112 kilómetros del lugar de la desaparición, atrapó un tiburón. Su comportamiento era extraño y pensó que había tragado plástico o redes. Al abrirlo halló restos humanos y parte de un traje de neopreno negro. La noticia se difundió rápido y el nombre de Colin volvió a aparecer.
Autoridades de Timor Oriental e Indonesia intervinieron. Aunque el tiburón fue capturado fuera de aguas indonesias, sospecharon una conexión. Realizaron pruebas de huellas dactilares y confirmaron que los restos eran de Colin. La reacción fue inmediata y compleja. Para muchos, sonaba a un ataque de tiburón. Pero sus amigos cercanos Rick y Kim Sass no estaban de acuerdo. Llevaban décadas buceando con ella y tenían una tienda de buceo con más de 40 años de experiencia. Creían que ocurrió otra cosa. Analizaron datos, fotos y hablaron con Mike. Tras revisar todo, concluyeron que Colin no murió por un animal. He aquí por qué. Los tiburones digieren rápido. Si la hubiera comido días antes, su cuerpo no estaría intacto. Sin embargo, los restos tenían huellas claras. Los ataques a buzos son raros, y en Indonesia solo se registraron 11 casos no provocados desde 1749, casi todos en aguas poco profundas, no con buzos entrenados. Kim pensaba que Colin pudo tener una emergencia médica bajo el agua. Quizás perdió el conocimiento o sufrió un problema interno, lo que explicaría por qué no reaccionó ni subió. Escribió luego que no creía que el mar ni un tiburón fueran la causa de su muerte. Mike coincidió. Incluso tras perderla de forma tan dolorosa, dijo que ella no querría culpar a un tiburón. Pero un detalle lo complicó todo. El tiburón que tenía los restos fue muerto. Esto permitió recuperar su cuerpo y saber qué pasó. Pero sus seres queridos creían que ella no lo habría querido. Rick explicó que Colin amaba la naturaleza, y eso la habría destrozado. Las autoridades de ambos países siguen investigando. El equipo hallado confirmó que pertenecía a una buza. No está claro si murió antes de que el tiburón la encontrara. La cronología es extraña. Desapareció el 26 de septiembre y sus restos se hallaron el 6 de octubre, 10 días después, en buen estado. Esto apoya la teoría de que ya había fallecido antes del encuentro con el tiburón. Mike está sobrepasado. Por la diferencia horaria de 12 horas, atiende llamadas de noche, intentando traerla a casa. Sus amigos dicen que está exhausto y destrozado. Este viaje iba a ser la aventura de su vida. En cambio, terminó con Colin lejos de casa, en el mar que amaba. Sus amigos la recuerdan como calmada, amable y profundamente respetuosa del océano. Aún hoy piden que no se centre la atención en el tiburón, sino en recordarla como lo que era, una buza experta que partió haciendo lo que amaba. Alessandro Coatti, un biólogo molecular italiano de 42 años, había dedicado su vida a la investigación científica y a la divulgación, ganándose la admiración de colegas en toda Europa por su pasión, inteligencia y compromiso. Tras años de trabajo como asesor de políticas científicas en la Royal Society of Biology en Londres, decidió a fines de 2024 dejar su cargo para hacer voluntariado en Ecuador y explorar Sudamérica, combinando su amor por la ciencia con el deseo de vivir nuevas culturas. A comienzos de abril de 2025, Alessandro llegó a Santa Marta, una ciudad costera colombiana conocida por su belleza natural, pero también con zonas marcadas por la pobreza extrema y el crimen. Lo que debía ser un viaje lleno de aventuras y oportunidades de investigación se transformaría en el escenario de un crimen tan brutal que conmocionó a 2 continentes. En los días previos a su desaparición, Alessandro se había mostrado entusiasmado por estudiar la biodiversidad de la región. Preguntó al personal del hostal sobre rutas al pueblo de Minca y sobre posibles formas de investigar especies locales. El 4 de abril fue visto por última vez al salir del hostal al atardecer, supuestamente con planes de explorar o encontrarse con alguien esa noche. Al no regresar, sus amigos se preocuparon y contactaron al personal del hostal, iniciando una cadena de alertas que culminó en una investigación oficial por desaparición. La ausencia de Alessandro fue confirmada por sus seres queridos, quienes reportaron su desaparición tras perder todo contacto con él. El 6 de abril, la policía de Santa Marta hizo un hallazgo espantoso. Una valija cerca del estadio Sierra Nevada que contenía una cabeza, manos y pies decapitados. Otras partes del cuerpo desmembrado de Alessandro fueron encontradas después, dispersas en distintas zonas, incluyendo las cercanías del puente Minuto de Dios y las orillas de un río. Su identidad fue confirmada luego de que los investigadores notaran una pulsera en una de las manos, idéntica a la que entregaba el hostal. El torso y las piernas de Alessandro aparecieron días más tarde, en sitios separados, completando un cuadro desgarrador. La policía lanzó una investigación exhaustiva,
analizando rastros de sangre en distintos lugares, revisando cámaras de seguridad y entrevistando testigos. Las primeras teorías sobre su muerte iban desde un caso de identidad equivocada, en medio de conflictos entre cárteles, hasta una posible red de tráfico de órganos. Pero a medida que los detectives reunieron pruebas, surgió un escenario más claro y perturbador. Las autoridades determinaron que Alessandro fue engañado a través de una aplicación de citas que apuntaba a turistas LGBTQ, una táctica usada por una banda criminal que operaba en Santa Marta. Bajo el pretexto de una cita romántica, lo llevaron a una propiedad abandonada en el barrio San José del Pando. Los investigadores creen que intentaron incapacitarlo usando aliento del diablo, una sustancia poderosa que induce confusión, estupor y vulnerabilidad extrema. El objetivo probable era robarle forzándolo a entregar sus tarjetas bancarias e información personal. Tras amplios operativos en varias ciudades, la policía colombiana arrestó a 4 sospechosos, 3 hombres y una mujer, en Santa Marta, Medellín, Bogotá y Arjona. Las detenciones fueron posibles gracias a una recompensa de $12,000 ofrecida por información, que llevó a los investigadores hasta una vivienda donde hallaron pruebas forenses clave que vinculaban a los acusados con la muerte de Alessandro. Autoridades policiales, incluido el coronel Jaime Ríos, confirmaron que entrevistas cuidadosas, recolección de muestras biológicas y horas de análisis de grabaciones fueron claves para resolver el caso. El alcalde de Santa Marta y la fuerza policial expresaron su indignación ante el crimen, prometiendo justicia para Alessandro y remarcando la importancia de proteger a los turistas en la región. Sus colegas de la Royal Society of Biology emitieron conmovedores homenajes, recordándolo como un científico que hizo valiosas contribuciones a la política científica sobre animales y que había testificado ante el Parlamento del Reino Unido. Los restos de Alessandro fueron enviados de regreso a Emilia-Romagna, su región natal en Italia, para su análisis final. Era el 10 de marzo de 2025 en la tranquila costa de Australia Occidental. Stephen Payne, de 37 años, de Nueva Zelanda, llevaba 5 semanas de un viaje por carretera de 6 meses por el país. Viajaba con su pareja de años Catherine Birch y su perra Poppy. Esa mañana llegaron a Wharton Beach, un famoso punto de surf a unos 93 kilómetros al este de Esperance. Stephen, un surfista experto que llevaba 3 años recuperándose de un cáncer testicular, estaba emocionado por volver al agua. Aprendió a surfear en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, y mantuvo el pasatiempo tras mudarse a Geelong, Victoria. Trabajaba como director de ventas y marketing en Melbourne, y también era bombero voluntario. Quienes lo conocían lo describían como tranquilo, confiable y amable. Llevaba 12 años con Catherine, y juntos habían adoptado a Poppy 7 años antes. Amantes de la naturaleza, solían nadar y surfear juntos. Una semana antes, Stephen había surfeado la que llamó la mejor ola de su vida, acompañado por un delfín. Catherine leía en la arena mientras Poppy descansaba cerca. Cerca de las 10:15, Stephen entró al agua con otros 2 surfistas, remando unos 50 metros hasta una zona de agua al pecho. Durante 90 minutos todo pareció normal, hasta que Catherine notó algo extraño. Se acercó y vio un sombrero flotando. Era el de Stephen, el que siempre usaba al surfear. Entendió que algo iba mal. Stephen estaba siendo atacado. Otros surfistas lo vieron también. Uno trepó a una roca, otro volvió a la orilla. Stephen no logró salir. Testigos vieron a un gran tiburón embestirlo con fuerza. Se escucharon gritos, y luego silencio. Un turista que volaba un dron captó todo el incidente, luego revisado por la policía. El tiburón fue identificado como un gran blanco de entre 3,2 y 3,5 metros. El ADN en la tabla dañada lo confirmó. El video mostró cómo fue arrastrado bajo el agua y apareció un gran círculo de sangre. Nunca volvió a salir. Las autoridades dijeron que las heridas eran letales y que probablemente murió rápido. Los equipos de emergencia llegaron 40 minutos después por la lejanía del lugar. Ya no era un rescate. Solo hallaron su sombrero, espuma de la tabla y parte del traje de neopreno. Su cuerpo no apareció. Stephen tenía un dispositivo de disuasión para tiburones, pero no lo usó ese día. Días antes habían evitado surfear en Granites Beach, en Australia del Sur, tras oír de otro encuentro. Habían hablado de usar los dispositivos, pero pensaron que Wharton Beach sería seguro.
No había torres de monitoreo allí. Las más cercanas estaban en Twilight Beach, West Beach y Kelp Beds, fuera de cobertura. Un sitio cercano detectó un tiburón poco después del ataque, pero fue tarde. Todo duró minutos. Un testigo vio una aleta rondando la tabla de Steven, que flotaba a 30 metros de la orilla. El agua alrededor estaba oscura. Otro recordó un grito y luego todos salieron del agua. Solo quedó la tabla. La búsqueda terminó a los 2 días. No enviaron buzos por seguridad. Catherine lo había visto todo. Sabía que Steven se había ido. Su familia dijo luego que él respetaba la vida marina y no querría que hicieran algo al tiburón. Steven fue recordado como amable, leal y lleno de energía. Aunque su cuerpo nunca apareció, la corte del forense confirmó lo ocurrido. Su partida dejó un fuerte impacto. Era la tercera persona que moría por un tiburón en esa región desde 2017. Los locales pidieron mejor detección en playas remotas, pero para muchos surfistas, el océano sigue siendo hogar. Para Steven, siempre lo fue. Era el 27 de febrero de 2025. 4 rusos de entre 18 y 57 años fueron a bucear cerca de la Isla Verde en Filipinas. Los acompañaba un instructor filipino, emocionados por ver la vida marina del lugar. El clima y el mar parecían perfectos. Cielo despejado, aguas tranquilas y gran visibilidad. Pero lo que empezó como un buceo divertido terminó en desastre. Al principio todo parecía normal. El grupo exploró los arrecifes y observó los peces. De repente aparecieron fuertes corrientes submarinas, más intensas de lo esperado. Estas separaron al grupo. El instructor y 2 buzos lograron volver al bote, pero los otros 2, Ilya Peregudin de 29 años y Maxim Melekhov de 39, fueron arrastrados y desaparecieron bajo el agua. El instructor intentó buscarlos, pero ya no estaban. A la 1 de la tarde, la Guardia Costera de Filipinas fue alertada. Equipos de rescate iniciaron la búsqueda, sabiendo que las fuertes corrientes probablemente habían llevado a Ilya y Maxim lejos del punto de inmersión, complicando el rescate. Horas después encontraron a Ilya inconsciente en el agua y lo llevaron al hospital, donde fue declarado muerto. Aunque la causa no era clara, las corrientes probablemente le impidieron salir a la superficie. Más tarde, rescataron el cuerpo de Maxim, pero un tiburón estaba cerca y tenía heridas graves. Recuperarlo tomó más de 30 minutos. No se confirmó si el tiburón influyó en su muerte y no se realizaron autopsias. Ambos cuerpos fueron entregados a sus familias. Este incidente no tenía precedentes en la zona. Los ataques de tiburones en Filipinas son raros y no se reportaban casos en esa región desde hacía más de 1 año. La tragedia dejó muchas preguntas. ¿Eran demasiado peligrosas las corrientes ese día? ¿Algo atrajo a los tiburones cerca de la costa? ¿Se pudo haber evitado? La Guardia Costera inició una investigación y propuso mejorar la seguridad del buceo con advertencias más claras sobre corrientes y reglas más estrictas en los informes previos a la inmersión. También se evaluó actualizar el equipo de emergencia en los centros de buceo. Los buzos locales que estuvieron allí describieron condiciones difíciles. Diego Reyes, un buzo experimentado, explicó que las olas en la superficie hacían difícil mantenerse juntos. Separarse del grupo podía volverse peligroso rápidamente. Muchos quedaron conmocionados, pero agradecidos de que el resto del grupo regresara a salvo. Ilya y Maxim amaban el buceo y el océano. Su pérdida impactó a la comunidad de buceo. Aunque la Isla Verde es famosa por su vida marina, sus fuertes corrientes y fauna activa pueden ser riesgosas, incluso para expertos. El paso de la Isla Verde es llamado el centro de la biodiversidad marina y atrae a miles de turistas cada año. La mayoría bucea sin problemas, pero este caso mostró lo rápido que todo puede salir mal. Las mismas aguas que brindan experiencias inolvidables también pueden ser impredecibles y peligrosas. Tras la tragedia, operadores de buceo y autoridades prestan más atención a la seguridad. La investigación podría llevar a nuevas reglas para proteger mejor a los buzos. En condiciones peligrosas, mejores medidas de seguridad podrían salvar vidas. Para las familias de Ilya y Maxim, la pérdida es un dolor que llevarán por siempre. Muchos se preguntan si esto pudo evitarse, si las condiciones se hubieran evaluado mejor o el rescate hubiera sido más rápido. ¿El desenlace habría sido distinto? El mar es hermoso, pero cambia sin aviso. No importa cuán hábil sea un buzo, la naturaleza no siempre puede controlarse. En una tarde soleada destinada a la relajación y la paz, un incidente devastador rompió la tranquilidad de la playa de Playa del Inglés en Gran Canaria, España. El 3 de diciembre de 2024,
Una turista alemana de 64 años perdió la vida en un accidente horroroso. La tragedia ocurrió cerca de las icónicas dunas de Maspalomas, un lugar famoso por sus paisajes impresionantes y un imán para viajeros que buscan la belleza de Gran Canaria. Una mujer alemana que visitaba la isla con su esposo disfrutaba un día en Playa del Inglés, uno de los resorts más populares en la costa sur de Gran Canaria. Había elegido un lugar en la arena cerca de un kiosco para extender su toalla y descansar, mientras su esposo nadaba en el mar cercano. Playa del Inglés, reconocida por sus extensas arenas doradas y la cercanía a un ecosistema único de dunas, atrae a miles de visitantes cada año con la promesa de días de playa idílicos bajo el cálido sol canario. Para la pareja sería un día de ocio en un paraíso lejos de casa. Alrededor de las 12:30 de la tarde, mientras la mujer yacía sobre su toalla, un camión 4x4 de reparto entró en la zona de la playa. Testigos y declaraciones oficiales confirman que el vehículo, que habitualmente entrega mercancías a los kioscos, incumplió la norma que restringe las entregas entre las 8 y las 11 de la mañana. El camión pasó directamente sobre el torso de la mujer, causándole heridas catastróficas. Los bañistas quedaron horrorizados cuando los socorristas llegaron y trataron de salvarla, pero fue declarada muerta poco después. Igualmente perturbador fue el comportamiento del conductor. En lugar de detenerse, siguió manejando lejos del lugar, alegando más tarde que no se había percatado de haber atropellado a nadie. El conductor, un hombre de 50 años con más de una década de experiencia en entregas a vendedores de playa, fue localizado horas después por la policía. Pasó las pruebas de alcohol y drogas, pero afirmó en el interrogatorio que desconocía el accidente. Las autoridades señalaron que conocía bien la playa y los protocolos de entrega, lo que genera dudas serias sobre cómo pudo ocurrir una tragedia bajo su responsabilidad. El impacto del incidente ha generado miedo e ira en la comunidad turística de Gran Canaria. Las autoridades iniciaron una investigación completa para esclarecer por qué el vehículo estuvo en la playa fuera del horario autorizado y si seguía las rutas designadas para proteger a peatones y bañistas. El Centro Regional de Coordinación de Emergencias confirmó el fallecimiento de la mujer, y la policía abrió una causa bajo la dirección de un juez para determinar si hubo negligencia u otros factores involucrados en el accidente fatal. La tragedia proyecta una sombra sobre Playa del Inglés, evidenciando la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en playas concurridas donde conviven peatones y vehículos de servicio. Para el esposo de la víctima, lo que debía ser un día de alegría terminó en un dolor inimaginable, y la pérdida es un crudo recordatorio de los peligros que pueden surgir incluso en los lugares más pacíficos. Era julio de 2025 en las montañas Cárpatos de Rumanía. Omar Farangsin, un motociclista de 49 años de Samarate, Italia, había hecho un viaje en solitario por la carretera Transfagarasan, famosa por sus paisajes y curvas cerradas. Omar trabajaba en el aeropuerto de Milán Malpensa y era conocido por su amor a la naturaleza y los viajes en solitario. En este recorrido esperaba ver fauna, en especial osos. Omar publicaba seguido sobre sus viajes. Su Facebook era un diario de ruta. El 30 de junio, un día antes de morir, compartió fotos y videos conduciendo por la montaña y posando peligrosamente cerca de osos pardos. En una foto señalaba un osezno sonriendo. En un video pasaba junto a un oso adulto y comentaba en italiano lo hermoso que era mientras se acercaba. No parecía asustado, sino fascinado. A la mañana siguiente volvió a la misma zona cerca del lago Vidraru, en el condado de Arges. Ese tramo de carretera está rodeado de bosque denso. En algún momento detuvo la moto, probablemente al ver al mismo oso, ahora con 3 crías. Ignorando carteles que advertían no acercarse a fauna, Omar habría intentado darle comida. Fotos halladas en su teléfono mostraban al oso acercándose, con tomas a pocos segundos del ataque. Autoridades creen que seguía fotografiando o alimentando al animal cuando éste cargó. Testigos dijeron que la osa adulta corrió hacia él de repente, probablemente para proteger a sus crías. Lo atacó junto a la carretera y lo arrastró por un barranco de unos 260 pies hacia el lago. Turistas que pasaban vieron parte del hecho y pidieron ayuda. Equipos de emergencia, bomberos, policía y guardabosques llegaron poco después. Tardaron casi 1 hora en encontrar su cuerpo. Aunque llevaba casco y equipo completo, las heridas fueron fatales. Murió antes de recibir asistencia. Rescatistas dijeron que el oso seguía cerca, agitado y merodeando.
Un oficial de rescate contó que incluso lo siguió y amenazó durante la recuperación. Por el riesgo, las autoridades decidieron luego retirar al oso. La muerte de Omar fue noticia en Rumanía e Italia. Amigos y excompañeros llenaron su Facebook con mensajes. Algunos lo describieron como amable, aventurero y muy querido. Uno escribió: "No merecías irte así". El hecho despertó preocupación. Rumanía tiene una de las mayores poblaciones de osos pardos de Europa, entre 10.000 y 13.000. La expansión humana, construcción y deforestación los ha acercado a carreteras y ciudades. Muchos buscan comida en basura de turistas. Los incidentes con osos han aumentado. En los últimos 20 años, casi 30 personas murieron y muchas más resultaron heridas. Por ello, Rumanía elevó el cupo anual de extracción de osos de 220 a 481. Algunos lo ven necesario por seguridad, otros creen que el control de basura y la educación pública ayudarían más. El año pasado, una joven de 19 años fue arrastrada por un oso al hacer senderismo. En otro caso, una turista de 72 fue atacada al abrir la ventanilla para una foto. Sobrevivió pero herida. El caso de Omar fue de los más mediáticos. Su teléfono mostraba lo cerca que estuvo de los osos. En un clip pasaba en moto junto a un oso en la baranda. En otro estaba a pocos pies de un osezno. Autoridades dijeron luego que no buscaba dañar, solo era curioso. Pero con animales salvajes, sobre todo madres con crías, la línea entre seguro y peligroso es muy fina. Sus últimas fotos mostraron a un hombre disfrutando la naturaleza, sin saber que eran sus últimos momentos.